Ya podemos iniciar. Bueno, Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Les voy a presentar el seminario que me corresponde. El tema es sobre la interacción y la coevolución de los cianobacteriófagos. Mm, para empezar acá, ay, chica, voy que estoy en la última diapositiva. Ujú. Ahora sí. Em, los contenidos de este seminario van a ser los siguientes. Para empezar, vamos a iniciar con una introducción sobre los cianobacteriófagos y un poquito de repaso de las cianobacterias que vimos la semana anterior. Luego vemos un poco de omics y análisis filogenético para continuar con la diversidad y la estructura de los cianófagos. Continuamos con la interacción que tienen los cianobacteriófagos con las cianobacterias. Finalizamos con conclusiones y para dejar al final el espacio de preguntas y discusión. Para este seminario yo me basé principalmente en estos dos artículos. El primero es el que corresponde a esta semana y el otro, el que está al lado derecho, es el que vimos la semana anterior con nuestra compañera Mariela. Entonces, ¿qué son los cianobacteriófagos o cianófagos? Estos son virus que infectan y lisan específicamente las cianobacterias. Los cianobacteriófagos están distribuidos en diferentes ecosistemas acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Tienen una particularidad, a diferencia de los fagos o bacteriófagos que conocemos, es que estos, los que se han descrito, todos son ADN doble banda. El primer cianófago descrito fue el LPP1, y fue descrito en 1963, pero no fue hasta el 2023 cuando se secuenció. Entonces ahí tenemos como un rango bastante amplio de tiempo. Y otro dato interesante de estos cianobacteriófagos es que tienen un rango variable de hosts. Algunos se limitan a hospederos únicos y algunos otros son capaces de infectar hospederos de diferentes especies o incluso de diferentes géneros. Pero bueno, así como a manera de conclusión de esta parte es que son sumamente diversos. Respecto a la distribución y la clasificación de los cianófagos, como les decía, hay 191 descritos actualmente. La gran mayoría son de aguas marinas. Sin embargo, los autores exponen en este artículo esta tabla. Este es un recorte de una parte de esta tabla que es la representación de los cianófagos de agua dulce, de los cuales se tienen 47, que si nos ponemos a pensar en realidad no son tantos en comparación a, por ejemplo, la información que tenemos de bacterias u otros microorganismos. Y la razón por la cual se han descrito más o ha existido un mayor interés en los cianófagos de agua dulce es por la contaminación de aguas urbanas, en donde se han logrado aislar estos microorganismos. Los cianófagos tienen como estructura general cápside y cola y se van a clasificar en tres familias: los mioviridae, los podobiridae o los sifoviridae, que nosotros vamos a denominar como cianomiófagos, cianopodófagos o cianosifófagos. Esto va o esta clasificación es bajo qué características o bajo qué cosas se clasifican estos cianófagos. Entonces, los típicos, como les digo, cápside, icosaédrica y cola. Los cianomiófagos tienen una cola larga contráctil. Los cianopodófagos, como su nombre lo dice, es de una cola corta. Y los cianosifófagos tienen una cola larga no contráctil. También existen otros que se han clasificado como inusuales, que estos son que no tienen cola, que tienen una cápside de una forma distinta, más alargada o que son filamentosos. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme avance con la presentación. Para continuar, y como un pequeño repaso, como les decía, los cianobacteriófagos son virus de cianobacterias, pero entonces las cianobacterias, ¿cuál es la importancia que tienen para nosotros? Y es básicamente que están involucradas en diferentes procesos o roles o ciclos geoquímicos. La semana pasada, Mari nos comentó respecto a cómo funcionan las cianobacterias o qué es lo que hacen. Una de sus características principales o de lo que más se habla es que realizan los procesos de fotosíntesis y es esta transformación de dióxido de carbono a oxígeno. Entonces, en esta figura de acá tenemos como un resumen de estos ciclos em, del intercambio gaseoso que existe en un ecosistema marino. Entonces, por ejemplo, acá se tienen los cianófagos, que estos son
los que vienen a infectar estas cianobacterias, al infectarlas y las destruyen, esta lisis libera una enorme cantidad de material orgánico que este material orgánico liberado va a alimentar la red trófica y va a nutrir el ecosistema acuático, en donde otros microorganismos, sean bacterias u otras cianobacterias, se alimentan o se aprovechan de este residuo, digamos, que se genera después de em, la infección y lisis por los cianófagos. Los dos géneros más conocidos o más abundantes son Prochlorococcus y Staphylococcus, y se dice que o se estima que son aproximadamente un 25 o un 30% de la producción primaria marina está dada por estos dos géneros. Y por eso es que es bastante importante el tema de los cianófagos porque se pueden utilizar como control de poblaciones. Y esto lo quiero abordar también un poquito más adelante respecto a otro de los comentarios que tuvimos la semana pasada de las floraciones. Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Ok. Para continuar con la parte de omics, vamos a tener una sección de genómica, una de metagenómica y otra de análisis filogenético. En cuanto a las secuencias genómicas, el primer genoma que se secuenció fue en el año 2002 del fago P60 de Synechococcus. Son 191 genomas secuenciados los que se tienen actualmente. Rondan un tamaño entre los 30 y 273 kilobases, que es bastante amplio. Aquellos que sean o que tengan un tamaño mayor a 200 kilobases se denominan jumbo y como ejemplo tenemos el SSM7. Em, el porcentaje de guanina citosina está entre los 35 a 66% y gracias a estas secuencias genómicas se han logrado establecer o se han logrado clasificar, digamos, ciertas características de los cianófagos. Se tienen genes conocidos que se asocian a proteínas estructurales, genes metabólicos auxiliares y genes asociados a la replicación y el empaquetamiento del ADN. Y también se han descubierto ciertas adaptaciones que tienen los cianófagos, que son particulares de este grupo, como la sustitución de adenina por 2-aminoadenina en algunos grupos para que les va a proveer mayor estabilidad térmica, la metilación del ADN o ARNs de transferencia que tienen una mejor síntesis o que mejora la síntesis proteica. Algo que me parece muy importante de destacar de esta parte es que aunque tenemos muchísimos avances y la ciencia, digamos, en esta área ha ido en auge y en gran crecimiento y tenemos muchísimas herramientas bioinformáticas, cerca o es más o menos una estimación de que se tiene conocimiento del 40% de los genes con función conocida, que a mi parecer, si se quiere, es poquito, tomando en cuenta que lo que se tiene son apenas 191 genomas secuenciados. Respecto a la metagenómica, es bastante importante porque podemos hacer análisis de ADN ambiental, o sea, de muestras ambientales directamente. Acá puse como una pequeña figura de una placa de Petri, que no sé si recuerdan de hace algunas clases atrás. El profe nos comentaba de los fagos, en donde al ser organismos no cultivables, lo que se hacían era cultivar las bacterias y los fagos que las infectaban, y lo que se lograban ver eran placas de lisis. Esto implica demasiado trabajo en el laboratorio, y gracias a estas herramientas genómicas nos ahorramos todo eso. Y tenemos la ventaja de partir de ese punto, de que al tener organismos no cultivables podemos ir como un paso más allá. Gracias a la metagenómica se han descubierto o sí, se han tenido distintos descubrimientos, como por ejemplo que los cianófagos tienen distribución global y variación estacional. Como ejemplo, un lago en China, el Chao, dice que en el paper mencionan que según sea la estación en la cual se encuentren, cambia la abundancia de los cianófagos que se tienen entre PAM1, PAM5, va a variar de acuerdo a la estación. Entonces ahí vemos esa variación estacional. Y por ejemplo, en el Mar Rojo se tiene el predominio de un fago que es el STIM5. Esto nos demuestra que hay muchísima variedad y que son bastante diversos. Otra de las cosas que es importante y que se ha logrado ver a través de la metagenómica es que los cianófagos no están determinados a ciertas áreas en específico. O sea, se han visto que se pueden encontrar los mismos cianófagos en ambientes marinos o en ambientes de agua dulce. No se limitan a una sola zona. Además, existen diferentes hallazgos y aplicaciones de la metagenómica. Como les decía, sí, la alta abundancia y presencia en diferentes ambientes y diversos fagos que se han encontrado.
se han identificado nuevos genomas y se han encontrado posibles aplicaciones biotecnológicas como enzimas y moléculas que pueden ser, o que pueden ser utilizadas con potencial terapéutico, además de el control de floraciones. Un poquito de los genes metabólicos auxiliares. Estos genes van a provenir de las cianobacterias y aquí quería mencionar esto, que se obtienen gracias a transferencia horizontal de genes. Estos genes metabólicos auxiliares lo que hacen es modificar el metabolismo celular. Entonces, por ejemplo, el PSBA y el PSBD lo que hacen es mantener activa la fotosíntesis y esto va a permitir la actividad del cianófago en tanto infección como en replicación. También otro de los genes que se ha encontrado es el CP12, que influye en el metabolismo de carbono, y lo que logra es redirigir el carbono, apagando el ciclo de Calvin y dirigiéndole a la vía del pentosos fosfato para finalmente tener un mayor éxito en replicación viral. Entonces, en conclusión, los genes metabólicos auxiliares que provienen de las cianobacterias van a resultar benéficos para el fago, tanto en producción de energía como en replicación viral. En cuanto a filogenia o análisis filogenético, los cianófagos no tienen un gen universal, como sí tenemos, por ejemplo, en bacterias que utilizamos el 16S. Acá lo que se utiliza para poder hacer una clasificación de los cianófagos son el TRL, que es la subunidad larga de la terminasa, y ciertas proteínas estructurales. Este TRL es altamente conservado en los cianófagos. Es el responsable del empaquetamiento del ADN, sin embargo, tiene la limitante de que no nos va a dar una historia evolutiva completa. Respecto a las proteínas estructurales, se utilizan proteínas tanto de cápside como de cola y son útiles porque revelan la diversidad y clústeres evolutivos. En la imagen de la derecha lo que tenemos es un árbol proteómico basado, digamos, en los 191 genomas que tenemos disponibles a la fecha. Acá el anillo externo, que está como en color vino, lo que representa son las cianobacterias. Y los anillos internos, las diferentes familias de fagos, como los mioviridae, los podobiridae, los ifoviridae, acá en estos colores que tenemos al interior. Ok, para continuar con la parte de la diversidad estructural de los cianobacteriófagos, acá tenemos una imagen de criomicroscopía electrónica, que en el artículo mencionan que utilizan esta técnica, pero no hablan demasiado de ella, entonces solo quería como mencionar que esta microscopía electrónica es muy útil para el estudio de estructuras de estos fagos porque lo que hacen es como congelar y pueden al final visualizar como incluso cómo se ensambla o cómo está compuesto estos cianobacterios. Ok, como les decía, los cianobacteriófagos todos tienen una cápside. Estos van a tener forma icosaédrica en su gran mayoría o prelata, algunos que son o que denominamos inusuales. La cápside está compuesta por distintas proteínas. La mayor, o la que está en mayor proporción, es la MCP o la proteína mayor de la cápside. Esta proteína, de acuerdo al número de proteínas que se tengan, así va a ser el tamaño de la cápside. Entonces, se tiene lo que denominan un parámetro que se llama como el número de triangulación, que está representado por T. Entonces, cuanto mayor cantidad sea las subunidades de MCP, mayor va a ser el tamaño y por ende mayor la capacidad de la cápside de albergar ADN. La cápside está organizada por exones y pentones y em, se forma, digamos, con distintas interacciones entre estas proteínas. Sin embargo, cuando el ADN está ahí dentro, existe una alta presión interna, la cual es regulada o controlada un poco también por esas proteínas cemento que se encuentran en la cápside. Entonces acá eso es lo que tenemos en esta imagen. Luego se tiene el cuello. El cuello lo que hace es conectar la cápside y la cola. En este caso, esta figura muestra el cuello de un cianófago que tiene una cola larga, pero en los cianopodófagos se ve como algo mucho más pequeñito, ¿verdad? El cuello es un complejo muy organizado y tiene varias partes. El portal, que es por donde, que va a ser un canal por donde entra el ADN, un adaptador
Y en los cianomiófagos también tiene un conector hexamérico, que acá es lo que podemos ver en como este acercamiento de esta figura. El cuello es muy útil como plataforma de ensamblaje, perdón, y sirve para iniciar la infección porque esto le da estabilidad al cianófago. Respecto a las colas simples, existe una estructura que se llama proteína nozzle o bueno, la traducción que yo mejor encontré es como boquilla, que es un hexámero que conecta con el cuello del virus en el fago que es cortito, digamos, y va a funcionar como anclaje a la cápside. Esta estructura va a controlar la salida del ADN. Acá tenemos como dos diferentes imágenes, pero en la siguiente diapositiva creo que se aprecia un poquito mejor. El nozzle en esta imagen está acá como en rojo. Si vemos acá, lo podemos ver un poquito mejor. Aquí hay dos ejemplos de cianopodófagos. El PCSCP1U, que también es como el T7-like, en donde se tiene esa proteína noso y el cierre electrostático que limita la salida del ADN. Pero esto se logra porque lo que tiene son cargas negativas, entonces no permite que el ADN salga de ahí. Y este otro, que es el PAM1 o P22-like, tiene la proteína nozzle y la proteína en aguja, que lo que hace es sellar el canal físicamente. Entonces, en estos dos ejemplos, lo que tenemos es, o sí, lo que podemos visualizar es estas diferencias en las estructuras, que esos cambios estructurales lo que logran es controlar la salida del ADN desde la cápsula. Respecto a las colas complejas, eh, en su gran mayoría son largas y contráctiles y este movimiento es sumamente coordinado. Tiene bastantes componentes, empezando por el base plate, que es de donde inicia el ensamblaje, luego tiene un tubo interno, posteriormente la vaina contráctil y así como en la cápsula teníamos las MCPs, acá tenemos las TMPs, que van a ser las proteínas que van a definir qué tan larga va a ser esta cola. Y por último tenemos un stop, que es donde corta, digamos, el tamaño de esa cola. Esta cola le funciona al cianomiófago como una jeringa molecular, que es la que le es útil para inyectar el ADN. También existen otras estructuras, como las fibras y las espículas de la cola, que estas van a determinar la especificidad. Estas proteínas funcionan como sensores porque van a reconocerlos al huésped. Y existen receptores de unión, que son los RBPs, que son los receptores de unión a proteínas. Se diferencian en los cianopodófagos y los cianomiófagos. En cuanto a los cianopodófagos, las espículas y las fibras están en la unión entre el cuello y la cola, como es cortita, y se encuentran expuestas. Entonces tienen un reconocimiento directo. Y en los cianomiófagos, que son colas largas, las fibras van a estar en la base, en el base plate, que también es como en la parte superior y del cuello, digamos. Y estas fibras pueden ser de diferente tamaño. Y generalmente en los cianomiófagos, al tener unas colas más largas, tienden a poseer mayor cantidad de fibras. Ok, respecto al ensamblaje y la maduración del fago, lo primero que vamos a tener es el ensamblaje de los componentes de la cápside de las distintas proteínas. Posteriormente se va a hacer la inserción del ADN a la cápside y el cuello se va a unir ahí también. Luego ese ADN se va a empaquetar. Luego se expulsan todas las proteínas del andamiaje, por ejemplo, que no fueron utilizadas. Y finalmente se va a acoplar la cola al cuello. La cola se va a formar o puede ensamblarse, digamos, de manera separada, no en conjunto con la cápside, y luego unirse. Para este proceso se da controlado por proteínas chaperonas y es sumamente preciso. Ahora bien, respecto a la interacción de los cianobacteriófagos con las cianobacterias. Ok, acá tenemos esta imagen, yo la dividí como en dos partes, pero entonces vamos a ir en como un paso a paso. Lo primero que va a ocurrir es el reconocimiento del huésped. Entonces, se van a unir los receptores específicos a la superficie de la célula. Generalmente, nosotros lo que tenemos en otros fagos o en otros virus que conocemos es que se pueden unir a distintos receptores. En el caso del cianobacteriófago, lo que se ha visto es que principalmente o casi que exclusivamente
se unen o sus receptores del antígeno O. En los bacteriófagos, por ejemplo, teníamos otros casos como el liposacárido, el pili, otras proteínas, pero en cuanto a los cianobacteriófagos, únicamente se ha descrito el antígeno O. Luego de eso se da la inyección del ADN y a partir de ahí el bacteriófago puede entrar en un ciclo lítico o en un ciclo lisogénico, tal como lo hemos visto para los bacteriófagos. Entonces, si en el caso de que tome la vía del ciclo lítico, lo que vamos a tener es una alta replicación viral y producción de nuevas partículas virales, que esto va finalmente a alisar la célula y continuar con una infección activa, digamos, continuar infectando nuevas cianobacterias. En caso de que él entre en ciclo lisogénico, va a hacer como integrar parte de su ADN viral al genoma del huésped y va a mantenerse como un prófago. Existen diferentes factores que van a cambiar el hecho de que el cianobacteriófago se encuentre en ciclo lítico o en ciclo lisogénico. Estos factores pueden ser estrés ambiental, como luz ultravioleta, la temperatura, nutrientes, metales pesados que existan en el ambiente, o bien los ritmos circadianos, que fue uno de los temas que conversamos un poco la semana anterior. Y yo encontré un paper acá que quería como mostrarles un poquito, pero tampoco quiero ahondar demasiado porque sé que esto es tema de la próxima semana. Entonces, en este paper lo que hacían, o al menos en esta figura lo que podemos ver, es cómo se da. En el eje X lo que tenemos es horas postinfección. Y en el eje Y de las figuras A, B y C, la cantidad de copias de fagos que hay. Entonces, los puntos blancos van a ser referentes a ciclo de luz y los puntos oscuros en ciclos, o sea, lo que ocurre en periodos de oscuridad. Entonces, para el fago PHM2, lo que podemos ver es que en ciclos de luz también existe mucha replicación. Y en cuanto hay oscuridad, del fagot del todo no está presente, digamos. En el PSSM2 ocurre lo mismo, digamos, hay una mejor, una mayor replicación viral cuando están en ciclos de luz, mientras que en oscuridad no. Y perdón, en el PSP7 es donde se ve como mejor eso, digamos, en oscuridad igual ocurre, pero de una manera menor que en luz, y acá se ve que del todo no ocurre. Entonces, esto va a demostrarnos que ciertamente, según sea el ciclo de la cianobacteria, así va a también ser el ciclo de infección del cianobacteriófago. Y esto lo que yo estuve leyendo un poco es que lo que existe es como una sincronización ecológica, en donde los fagos van a aprovecharse de la fotosíntesis, digamos, del proceso de fotosíntesis, porque hay producción de energía. Y ellos aprovechan esta energía para también hacer la replicación viral. Y respecto a esta parte de abajo, es también un poco como la transcripción génica que hay de los fagos, en donde se hace en la parte superior son los ciclos de luz, en la parte inferior son los ciclos de oscuridad para los mismos cianobacteriófagos, y lo que ellos hacen es como, o sea, como hacer el análisis en diferentes estadios, como temprano, tardío, temprano, medio y tardío. Y lo que se puede evidenciar también es lo mismo, digamos, en ciclos de luz hay una mayor expresión y en ciclos de oscuridad, en donde dice Na es porque no se obtuvo algo y en los ciclos de luz es donde podemos ver que sí se da. Entonces, es básicamente eso. Ok, continuamos acá. Ahora bien, respecto a la interacción del cianobacteriófago y la cianobacteria, ¿qué es lo que hace el cianófago? Va a meterse a la célula y va a secuestrar el metabolismo de esa cianobacteria para aprovecharse de ella y usar esos recursos celulares para replicarse y multiplicarse. Pero la cianobacteria va a defenderse. Entonces vamos a tener tres sistemas, digamos, de defensa que se han visto, como el sistema de CRISPR-Cas, los sistemas de restricción-metilación y los sistemas de toxina-antitoxina. También se ha visto que las cianobacterias pueden mutar los receptores de membrana para que el cianófago ni siquiera tenga la posibilidad de adherirse a ella. Entonces, em, bueno, CRISPR-Cas, como habíamos visto, lo que hace es cortar el ADN viral y hemos comentado anteriormente que funciona como el sistema inmune adaptativo, en donde va a recordar secuencias de los fagos y eventualmente en una posterior o una eventual infección, la cianobacteria va a ser capaz de defenderse.
Respecto a los sistemas de restricción metilación, estos lo que van a buscar es degradar el ADN ajeno y lo que hace la cianobacteria para protegerse a sí misma es metilar su ADN para no ser atacado. Y el sistema toxina-antitoxina lo que va es inducir la muerte celular produciendo toxinas que, o sea, vamos a ver, tiene la antitoxina para que en un momento normal donde no exista una infección pueda neutralizarla. El cianófago también ante estas condiciones va a tener otras maneras de esquivar o evadir un poco esos sistemas, entonces también tiene metiltransferases o busca bloquear el sistema de CRISPR. Acá esto es como en resumen lo que yo adoptaría, digamos, de esta parte, es que el cianófago va a infectar, va a decir en qué parte del ciclo va, de acuerdo también a lo que está haciendo la maquinaria celular de la cianobacteria. Y en esto se va a ir basando la coevolución de estos dos organismos. Entonces, lo que quería de esa parte de la coevolución es que la interacción de los cianobacterias y los cianobacteriófagos va a ser en ambos sentidos. Existe transferencia horizontal desde y hacia el huésped y el huésped también tiene mecanismos de defensa para responder a las acciones de los cianobacteriófagos. Y lo que se ha podido determinar es que tanto los cianófagos como las cianobacterias evolucionan juntos y hay un intercambio constante de genes y expresiones selectivas. Esta parte también es como un toque, vamos a ver, de lo que conversamos la semana anterior y quería hablarles porque son los cianobacteriófagos los que se han utilizado como, como una posible solución a las floraciones de cianobacterias. Entonces, en este paper primero que tenemos acá, se han publicado, se han hecho distintas publicaciones respecto a la preocupación que existe de la contaminación de aguas urbanas por estas cianobacterias, en donde causan ese blooming o floración. Y estas cianobacterias o estos procesos de floraciones van a ser dependientes de nutrientes, temperatura, luz y salinidad. La cuestión acá es que las cianobacterias además pueden producir cianotoxinas y al estar tan cercanas a la población pueden afectarlas, aún sin estar totalmente seguros de cuáles son los efectos que tienen las cianotoxinas sobre el ecosistema y sobre la salud humana. Entonces se propone que la solución puede ser los cianobacteriófagos. Entonces eso nos trae al otro paper que está de este lado bueno, en ese paper hablaban sobre diferentes estrategias para el control de las floraciones de cianobacterias, utilizando no solo cianobacteriófagos, sino también otras bacterias, digamos, que van a actuar por competencia. Sin embargo, yo quería darle como énfasis, por supuesto, a lo que eran los cianobacteriófagos. Entonces, acá lo que mencionan es que los cianobacteriófagos pueden ser bastante útiles o conferir ciertas ventajas porque se van a ir sobre la cianobacteria a la cual tienen, o sea, vamos a ver como especificidad o cierta afinidad. El utilizar cianobacteriófagos también permite manipularlo, digamos, hacia una población objetivo de acuerdo a la cianobacteria que yo tenga presente en esta floración. Y al ser también microorganismos, lo que vamos a tener es un bajo impacto ecológico. Entonces, lo que se ha visto es que los cianobacteriófagos tienen la capacidad de producir hasta el 30% de la mortalidad de las cianobacterias que estén presentes. Pero no es como tan fácil y tan sencillo de aplicar por varias razones. Como yo les mencioné anteriormente, cuando se da la destrucción de las cianobacterias y se da la lisis de esos microorganismos, también se da una producción o una liberación masiva de nutrientes al ecosistema. Y si esas floraciones algales no están limitadas a una sola especie, podrían más bien fortalecer a otras en duplicar o aumentar estas floraciones. Entonces hay que ser como un poco cuidadosos y eso es parte de las limitaciones que se tienen en el uso de los cianobacteriófagos. Em, También que no se conoce a profundidad cuál es la interacción ecológica de los cianobacteriófagos con las cianobacterias en un ambiente de estos y que en realidad son técnicas o estrategias que están aún en desarrollo. De alta diversidad genómica y es muy poquito lo que en realidad conocemos. Para decir 191 cianófagos
vamos a ver, se conocen desde 1963, yo considero que sigue siendo bastante escaso. Em, Luego que, de acuerdo con avances recientes y la expansión de las ciencias ómicas, hemos logrado identificar nuevos genomas. Además, que los genomas de los cianobacteriófagos son bastante organizados, pero que están altamente adaptados a su huésped y que se han fijado diferentes aplicaciones potenciales en campos como la biotecnología y la biomedicina del uso de estos cianobacteriófagos para el control de cianobacterias. Estas son mis referencias y eso sería. Muchas gracias, Jimena. Estuvo muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer un espacio para la discusión, para las preguntas. Empecemos con Gabriel. Creo que levantó la mano primero. Sí, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Jimmy. Espero que estés bien. Un gusto verte. Muchas gracias por la presentación. Hola, Estuvo muy bonita. gracias. Yo tenía una pregunta y está tal vez un poquito relacionada, que también era algo que quería, no sé si el doctor me lo permite, tocar de la clase anterior sobre los análisis filogenéticos que uno hace en cianobacterias en general. La vez pasada yo preguntaba un poquito sobre cuál era como el abordaje o la estrategia para comparar filogenéticamente bacterias que son tan diversas, ¿verdad? Como lo vimos la vez anterior. Y entonces estuve buscando de cómo se abordaba esto. Estaba leyendo que para cianobacterias, como son genomas tan complejos, tan diferentes entre sí, lo que tiende a hacerse es buscarse genes extremadamente conservados o que estén dentro del core genoma. Y entonces se utiliza en filogenética poquitos genes. Los análisis por lo general incluyen el 16S, algunos proteínas que codifican para la síntesis de las clorofilas o de los fotosistemas. Las girasas parece que están muy conservadas. Y eso vamos a esta parte que vos expusiste y que ya más o menos contestaste lo que yo tenía como para preguntar, que era abordar el análisis de los fagos con genes bastante conservados como las terminasas. Pero también lo dijiste, uno deja de lado tal vez mucha parte de la historia evolutiva de los elementos que está analizando. ¿Vos pensarías o abordarías los análisis filogenéticos, además de con proteínas muy conservadas como estas, con genes o con más análisis? Por ejemplo, ahí lo dijiste con proteomas, tal vez predichos, que tal vez intenten reconstruir un poquito más la historia filogenética de los elementos que uno analiza. Sí, yo creo que vamos a ver, al no tener como un gen universal, la mejor manera de poder reconstruir como filogenia y tener un análisis evolutivo, digamos, de todo lo que se tiene, por eso es que se utilizan proteínas, porque dan como mayor información evolutiva. Si nos limitamos solamente al TRL, que también puede transferirse horizontalmente y estamos perdiendo información. Y yo creo que esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el paper lo que hacían era un análisis filogenético basado en proteoma. Y porque muchas de las clasificaciones de los cianobacterios, en realidad la clasificación general se hace basado en proteínas estructurales. Entonces, por eso yo creo que la proteómica es la que es útil para hacer análisis filogenético con la poca y vasta información que tenemos, digamos. Claro, yo preguntaba también pensando un poquito desde mi experiencia, cuando trabajé en mi TFG, nosotros analizamos un grupito de fagos que encontramos en muchos aislamientos de Clostridium, y cuando analizábamos solo por terminasas, encontrábamos que se agrupaban como en dos grupos muy bien separados, porque las terminasas, básicamente un grupo tenía una terminasa y otro grupo tenía otra. Pero si analizábamos con proteómica predicha, digamos, encontrábamos tres o cuatro grupos, dependiendo de qué analizábamos. Y cuando uno analizaba ya la genética de esos elementos comparativamente, se daba cuenta que había un grupito que lo que parecía era como un constructo posiblemente derivado de no sé, de la combinación de los otros elementos que no podíamos detectar si solo utilizábamos las terminasas. Entonces, sí me parece como útil, o no sé si dependiendo del caso que uno quiera analizar o que esté buscando, como ampliar
los análisis filogenéticos a más proteínas que nos den muchísima más información, tal vez de la que no estaríamos viendo si analizamos un solo gen o un poquito, un grupo pequeño de genes de los elementos. Sí, 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 quizás es eso, digamos, como ahondar a mayor cantidad o mayor diversidad de proteínas para poder llegar a más, pero sigo creyendo que es demasiado poco lo que se tiene. Pero muchas gracias. Sí, gracias. Roy. Bueno, Bueno, muchas gracias, Jimena, por la presentación. Yo tenía un par de preguntas, quizás con la última parte me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como esa utilidad práctica que puede tener el uso de de estos fagos con estos explosiones de cianobacterias. Y entonces, claro, me queda ahí como en mente, ¿verdad? El tema de las limitaciones que pueden ser muy importantes. Usted mencionó algunas, pero quizás, no sé si me puede comentar más, tal vez sobre la transferencia horizontal de genes que se pueden asociar, ¿verdad? A este uso, más que todo con fagos incluso modificados y demás que se proponen. Como que piensa al respecto, qué implicaciones puede tener eso. Sí, por eso les decía como que pese a que parece ser como una super herramienta el uso de cianobacteriófagos para el control de cianobacterias, nos limitamos un montón por el hecho de, sí, es cierto, o sea, yo mencioné lo de que existe lisis de las cianobacterias y por ende liberación de nutrientes y eso podría favorecer el crecimiento de otras cianobacterias que también estén presentes en esa floración. Pero sí, usted también lo menciona, y por supuesto que puede haber un montón de transferencia horizontal de genes, y en los cianobacteriófagos se ha detectado mucho, mucho, mucho. Y gracias a esa transferencia horizontal de genes, por eso hice como una diapo también importante, o que me parece importante, de los genes metabólicos auxiliares. Entonces, vamos a ver, son demasiada es demasiado alta la posibilidad de que exista transferencia horizontal de genes. Y en un proceso donde además estoy lisando por montón cianobacterias y tengo más cianobacteriófagos presente, y puede ser contraproducente, digamos, el uso de ellos como controladores, pienso yo. Por lo Claro, sí. mismo, Bueno, digamos, porque sí, pueden adquirirse de otros lados y demás. quizás ahora que mencionaba esto de los genes auxiliares, también me llamó la atención, ¿verdad? Que ellos participan hasta cierto punto en el proceso de fotosíntesis durante la infección. Ahí no sé, bueno, es una pregunta tal vez así más filosófica, diría el profe. ¿Hasta qué punto se puede considerar entonces que esa fotosíntesis que está llevando la cianobacteria en ese momento, cree usted que se puede decir que es solo cianobacteriano y no es algo ya como, ¿verdad? Como de los dos. O Ujú. eso, como si Es que, puede haber bueno, una no sé si fue división. que, sí, perdón, no sé si fue que yo lo entendí mal o algo así, pero lo que yo comprendí es que los cianobacteriófagos o los genes que ahí mencioné, el PSBA y el PSBD, lo que hacen es mantener activa esa fotosíntesis. Porque el mantener activa la fotosíntesis al final lo que va a lograr es tener mayor producción de energía que finalmente al fago le va a funcionar para continuar con su infección y replicación. Entonces creo que es más por ahí, que no tanto como es el Es como un cianobacteriófago el que apoyo. está haciendo fotosíntesis. Y por eso también mencionaba lo de los ciclos circadianos, de que digamos, Claro. el cianobacteriófago, el ejemplo este de donde se ve que el cianobacteriófago tiene mayor replicación y mayor infección, digamos, en las cianobacterias en momentos donde hay luz, probablemente porque tengan mayor fuente de energía, porque las cianobacterias además están haciendo fotosíntesis. Creo que es como más o menos ahí. Muchas gracias por la aclaración. A usted. Yo creo que sigue Yanka. Hola Jimé, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Yo quería hacerte Gracias. una pregunta sobre los genes auxiliares metabólicos. Había una parte Ujú. que decía que se han descrito más en los cianobacteriófagos marinos que en los de agua dulce. Quería preguntarte si leíste algo de posibles hipótesis de esto o si todavía estaba en el estudio o así. Yo también leí, ¿verdad?, que sí, ciertamente se han descrito más genes metabólicos auxiliares en cianobacteriófagos marinos, pero creo que eso es más porque la diversidad de cianobacteriófagos estudiada, digamos, ha sido mucho mayor
en ambientes marinos que en ambientes de agua dulce. Como el mismo paper decía, digamos, son 47 los que se han descrito en agua dulce y es hasta ahora donde se les ha dado como mayor interés. Entonces, quizás la razón por la cual se tengan más genes metabólicos auxiliares marinos es porque es de los cianobacteriófagos marinos donde tenemos mayor cantidad de secuencias analizadas. Creo que es por ahí. Gracias, Jimé. ¿A usted? Sigue Cristian, creo. Sí, creo que sí. Yo tenía Sí. un comentario y una pregunta primero con lo que estábamos hablando con Roy, de que ahí menciona que como uno de los beneficios de este posible tratamiento con bacteriófagos para estos, los blooms de las Sí, los cianobacterias, Blooming. los blooming, decía como que tiene bajo riesgo ecológico, bajo riesgo ambiental, pero de ahí, si uno se pone a ver todo lo que uno menciona, de ahí, tal vez sobre el papel sí, asumiendo que sea súper específico a la Ujú. cianobacteria que está causando, pero en la práctica yo creo que sí tiene un cierto riesgo, claro, menos riesgo como comparado, no sé, a un tratamiento químico o algo, tal vez sí, pero aún así de ahí uno puede bien destruir el ecosistema tratando de parar esa floración. Por Entonces, supuesto, o sea, yo creo que sí va más por ese lado, como en los autores lo que hacen es esa comparativa de esto, el impacto de la huella ecológica va a ser mucho menor si lo comparo, por supuesto, con tratamientos químicos, como usted menciona. Pero sí, existen muchísimas limitaciones. Probablemente a nivel de laboratorio, lo que se ha hecho así como en ensayos más pequeños es útil, pero llevarlo a cabo es otra historia, digamos, no va a funcionar exactamente igual porque a baja escala, digamos, en el laboratorio, lo hemos visto, tenemos todo controlado. Tenemos temperatura, tenemos un único cianobacteria ahí haciendo la floración, entonces todos esos factores y finalmente sí van a influir en el papel que puedan cumplir ellos como controladores, creo. mm, sí, claro. Yo, la otra duda que tenía era algo con algo que mencionaban en el texto súper puntual, pero la verdad y no veo la relación. Dice como que bueno, una parte importante de los bacteriófagos tienen como genes auxiliares, genes de ARN de transferencia. Entonces como que suplementan a Ajá. los ARN de transferencia de la bacteria y que eso puede ayudar en como expandir el host range del fago porque le permite como infectar mejor bacterias que tienen diferencias en el contenido de GC. Yo no sé si el profe sabrá o, o vos leíste, pero ¿a qué se relaciona? Que la bacteria, perdón, que el fago pueda suplementar con genes con ARN de transferencia que puedan infectar o no la otra bacteria, digamos, que amplíe su rango de hospedero. Yo lo que leí respecto a esa adaptación de los ARN de transferencia es que les ayuda a mejorar la síntesis proteica. Y no sé si finalmente esa síntesis, digamos, esa mejora de síntesis proteica les confiere al final una ventaja para eventualmente infectar otras cianobacterias o algo así. Puede ser que ande por ahí, pero no sé si el profe quizás Mm, me corrige o nos guía un poquito más. Sí, yo creo que que lo contestaste parcialmente, Jimena. Vamos a ver con este tema. Varias cosas que se han mencionado. Uno de ellos es que recordemos que el ciclo infeccioso de un bacteriófago cuando está en la fase lítica, digamos, es muy violento, si lo queremos ver de esa manera, eh, para la célula bacteriana. Entonces, casi que se vuelve como medio caótico el asunto. Y los bacteriófagos, yo les había mencionado en algún momento, creo que tienen la capacidad para hacer una transducción, que es la transferencia de información, de una manera también generalizada. ¿Qué significa esto? Que pueden tomar muchos genes o secuencias de ADN de la bacteria la cual están infectando y la incorporan en la cápside viral. O bien, cuando están en fase lisogénica, por eventos de recombinación, se están rearreglando constantemente los genomas de los bacteriófagos, entonces pueden incorporar muchos genes más allá de los genes estrictamente bacteriófagos estructurales, por decirlo de cierta manera. Entonces pueden incorporar muchas cosas. Entonces, cuando pasan de una bacteria a otra, se llevan entonces no solamente los genes que codifican para las funciones de la infección viral, sino que también se pueden llevar muchos genes de muchas otras cosas que estaban presentes
en la bacteria hospedadora, digamos, número uno. Cuando pasan a la número dos, se llevan ese conjunto de genes, ahí vuelven a repetir todo este proceso, lisogenia, lisis, lo que fuera, y vuelven a modificarse y los fagos entonces en sus genomas están cambiando constantemente. Eso hace, digamos, para contestar la inquietud de Gabriel en un principio, que hacer un estudio filogenético en ese contexto es muy complicado. Lo hace muy difícil. ¿Por qué? Porque los genomas casi que en cada proceso de infección están cambiando mucho. Y pueden pasar de una célula hospedadora A una B. Digamos que sean esas células filogenéticamente cercanas o tal vez no tan cercanas. Y eso conlleva un problema. Recordemos que el código genético, aunque se dice que es universal, entre comillas, ¿no? El código genético para cada uno de los diferentes eh, aminoácidos, tenemos un par de tripletas que son codones con anticodones. Los anticodones van en el ácido ribonucleico de transferencia, ¿verdad? En el mensajero, en los transcriptos, en el codón, es donde nosotros vamos a ver esa complementariedad entre el codón y el anticodón. Si hay un grupo de codones y de anticodones que vamos a ver para cada uno de los diferentes aminoácidos, usualmente nosotros vamos a ver varios codones y anticodones. Pero hay un concepto que es el codon usage o el uso de codones. El uso de codones es un factor limitante en la transferencia horizontal de genes. ¿Por qué? Porque la cianobacteria uno puede tener un uso de codones que es diferente para la cianobacteria 2. Con esto, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, que si hay cuatro codones para la nina, puede ser que la cianobacteria uno utilice en su genoma preferentemente los anticodones uno y 2, por decirte algo, y el 3 y 4 no lo use. Y cuando pasa entonces a la bacteria 2, a la siguiente bacteria, esta otra bacteria usa Tres y preferentemente otros codones, el 3 y el 4, por ejemplo. Este, el hecho de que lleve, hay un ruido de fondo ahí, ¿no? Ay, perdón. Eh, este, eh, El hecho de que en el genoma del bacteriófago se lleve o vaya acumulando ácidos ribonucleicos de transferencia con diferentes codones, por decirlo así, para un mismo aminoácido. O sea, literalmente podríamos meter en un mismo bacteriófago, digamos, todos los ácidos ribonucleicos de transferencia con todos los codones y anticodones posibles. Esto hace entonces que en la célula que recibe tiene un potencial mayor para poder transcribir diferentes genes que tengan usos de codones anticodones diferentes. Entonces, más que el ácido ribonucleico de transferencia, lo que se está llevando es el par codón-anticodón, y eso hace que la capacidad para sintetizar las proteínas, como lo estaba mencionando Jimena, sea mucho mayor. Ah, ok, Yo me iría por perfecto. ahí. Gracias, sí, sí. Interesante está eso. Ana María, ¿tienes otra pregunta? Tengo una pregunta y bueno, no sé, que me surgió leyendo un poco, como siendo un poco más crítica del artículo, como que me da la percepción que se centran más como en metagenómica, tal vez. Pero bueno, la pregunta viene porque sí hemos mencionado, me parece, en alguna clase, que sí lo que se han detectado son fagos para estas cianobacterias que son de doble cadena, que no se han detectado ni la demás variedad de virus que existen. Y entonces no sé si debe ser tal vez por la limitación
de las técnicas que se usan para detectarlos, porque, digamos, me parece curioso que sabiendo que llevan miles de millones de años existiendo, cómo no van a haber otro tipo de virus, ¿verdad? No, no solamente los que sean de doble cadena. Entonces, y me la pregunta es como eso, que, ¿cuál es tu opinión? Si es como una Sí. limitación de la técnica, porque con metagenómica de ahí no necesariamente vamos a ver virus de ARN, ¿verdad? Mm, Entonces, me genera como una confusión, la verdad. muchas gracias. Vieras que cuando yo leí eso, yo como, ay, mira, solo son ADN doble banda. Yo también pensé en el hecho de que probablemente sean muchos más. O sea, que probablemente haya mucho mayor variedad, como en otros virus que conocemos, o sea, no limitados a los xenobacteriófagos. Pero vuelvo y caigo siempre, yo creo que suena como muy cansado siempre lo mismo, pero en las limitaciones que tenemos en cuanto a lo que se ha estudiado demasiado poco. Ahora, actualmente tenemos herramientas, pero el mismo paper menciona como el primero que se descubrió fue en el 63, pero no se secuenció hasta el 2023. También yo siento que no se les ha dado como valor o importancia a los cianobacteriófagos, nos hemos enfocado ni siquiera a las cianobacterias en general. Entonces, probablemente también ande por ahí el asunto. Quizás los métodos que utilizamos em, nos hacen también como limitarnos, como ahorita que usted mencionaba lo de metagenómica, pero yo creo que digamos, y más ahora, como con esas intenciones de, o sea, la utilización de cianobacteriófagos para otras aplicaciones, en vamos a ver, potencial sí, que yo les mencioné es el de las federaciones, pero también existe en potencial terapéutico para otras cosas. Entonces yo pienso que a partir de ahora quizás se vaya a dirigir un poco la búsqueda a más, digamos, y no limitarnos únicamente a ADN doble banda y que eso es lo que conocemos. Pero sí, probablemente sea porque no tenemos las técnicas adecuadas y porque no le hemos dado tampoco la importancia al tema, digamos. Ok, sí, sí, pensamos parecido. También pensé, digamos, de nuevo en el caso, por ejemplo, de virus de ARN, como son estos son microorganismos, a veces están, bueno, no sé si en la totalidad en todas las proporciones de ambientes extremos, qué tan difícil va a ser que existan virus viables de ARN que sobrevivan a ambientes extremos. Eso es algo que Tal también, vez también simplemente leí. no existen y ya, tal vez. O probablemente sí existan, pero tampoco tenemos las técnicas adecuadas para, porque si recordamos de la semana anterior, las cianobacterias también se han descrito en ambientes que nosotros consideramos extremos y no son los típicos de 25 grados y humedad tal, y me entiende. Entonces sí, probablemente también estén por ahí, pero no hemos sido capaces de identificarlos. Y bueno, esas eran mis preguntas. Gracias, Jimmy. A usted, Ana. Muy bien, yo tengo varias cosas que decir. Voy, que Este, Mari tiene la mano levantada, profe. ay, perdón, Manuel, está bien, bueno, adelante. Hola, buenas Hola. tardes a todos. Jimé, muy bonita la presentación. Yo tengo una duda con respecto a la estructura de estos cianófagos. No recuerdo realmente si decía específicamente algo sobre esta pregunta, pero ¿usted considera que todas estas formas tienen también su misma especificidad según el huésped, que tenga esa cola larga, retráctil, o más bien es como por función, esta diferencia de estructuras entre ellos? No sé si, Ay, Mari. perdón si la hice bien la pregunta, lo siento. No, sí entiendo su pregunta, como de que, por ejemplo, los que tengan cola larga se limitan a ciertos huéspedes por cierta razón. Yo Sí creo que o va si de la es. mano. Ah, Yo ok. creo que es como, o sea, no estoy segura, ¿verdad? Y no tengo como algo que me respalde al respecto, pero así lo que yo creo es que van de la mano, tanto por función que por huésped, o sea, el tipo de hospedero al que va a infectar, digamos. Porque recordemos que estas colas contráctiles lo que le va a dar es esa como para hacer una jeringa, inyectar ese ADN. Entonces no sé si va a depender en si, no sé, la membrana o la pared de las cianobacterias son muy gruesa o tenga alguna proteína de membrana que me limite ese ingreso de ADN. No sé, no sé. Por eso le digo, creo que va como de la mano con función y estructura, sí, las dos. No sé. Muchas ¿Usted pensó lo gracias. mismo? Sí, No sé. yo pensaría evolución, lo que
lo que más les Ujú. funcionó a cada uno, pero también eso, como la forma de tal vez de invadir a al huésped. Y probablemente también la cantidad o el ADN, porque recordemos que esto, y según sea la cápside, el tamaño de la cápside va a ser la cantidad de ADN que tenga dentro. Entonces, sí, probablemente requiere como mayor fuerza para ingresar, o no sé, pienso que por ahí puede ser. Ujú. Gracias, Jim. ¿A usted? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias cosas aquí que me parecen sumamente interesantes. Uno que, a pesar de ser un grupo que biológicamente es tan importante desde el punto de vista evolutivo, es un grupo que tiene una diversidad genética muy amplia y que nosotros no, vamos a ver, nosotros como seres humanos no los hemos podido estudiar exhaustivamente. Es parte de la materia oscura de la biología, digamos, eh, en los ambientes acuáticos principalmente. ¿Ok? Entonces, verdaderamente el número de cianobacterias bien estudiadas es relativamente pobre y el número de bacteriófagos de cianobacterias también es relativamente pobre. Como lo estaba mencionando muy bien Jimena al principio, de que tengamos apenas unos poquillos genomas secuenciados, se lo hace mucho más complicado a hacer todas estas interpretaciones, digamos, evolutivas. Eh, en particular, y creo que lo mencionó un poco en ese sentido Ana María, en el sentido de que las cianobacterias las podemos encontrar en muchos ambientes. Nosotros los seres humanos, como somos tan antropocéntricos, pensamos que lo normal somos nosotros. Y los seres vivos que son de otros ambientes, de temperaturas diferentes o de pH diferentes, son las extremófilas. Siempre, obviamente, cuando usamos ese término, lo usamos con respecto a las referencias del ser humano. Y las bacterias que más han sido estudiadas son las que causan infecciones en el ser humano y en los animales y en las plantas, que tienden a ser usualmente mesófilas o que crecen bien a temperatura ambiente, por ejemplo. Pero queda todo el mundo enorme de las bacterias o de los procariotas de otros ambientes que nosotros los seres humanos prácticamente no les hemos prestado mucha atención en particular. Y sí, hay cianobacterias que digamos serían extremófilas, para usar ese término, y eso es muy complicado hacerlo. Yo no sé si ustedes han oído hablar de bacterias barofílicas. ¿Les suena el término? En realidad yo nunca lo he escuchado. O sea, que ocupan O- presión para crecer, digamos, o como eso no es algo así, ¿verdad? Me parece. Vamos a ver, son bacterias que han sido relativamente poco estudiadas porque son bacterias que crecen, digamos, a profundidades marinas, principalmente a más de 5.000 metros, en donde se exponen a presiones muy altas, de más de, no sé, puede ser hasta de más de 300, 400 atmósferas. ¿Cómo hacemos nosotros para estudiar esas bacterias? No las podemos sacar de su ambiente natural, porque prácticamente se van a romper en el momento en que la saque. Más con un tema más cercano aún, los que son bacteriólogos médicos que se entrenan en eso, ven ustedes la dificultad que hay para algo tan sencillo como estudiar bacterias anaerobias. ¿Cómo nos cuesta? ¿Ok? Y es simplemente quitarle los dos, pero nos cuesta. ¿Ok? Entonces, estudiar bacterias barofílicas o estudiar bacterias fotosintéticas o bacterias que hacen otro tipo de cosas que no estamos acostumbrados a eso, posiblemente nos cuesta a nosotros un montón. Es del que describan solamente bacteriófagos de cianobacterias de doble cadena, de ADN, posiblemente son porque son los más fáciles de estudiar. Es el concepto de low hanging fruits, los frutos que están más bajos en el árbol son los que nosotros podemos estudiar, son los más fáciles. Y posiblemente eso es lo que se ha estudiado, y vean ustedes, y tal vez otro punto central, y es una narrativa interesante el que lleva el grupo de autores,
porque está mencionando algo sumamente interesante. Está hablando sobre miofagos o miobacteriófagos, cifobacteriófagos, podobacteriófagos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que tienen esos bacteriófagos de las cianobacterias con los otros bacteriófagos que nosotros hemos mencionado antes en el curso? Ustedes digan, mira, por eso merecen un nombre aparte. Porque nosotros, por ejemplo, en Escherichia coli vamos a encontrar podovirus, vamos a encontrar miovirus, vamos a encontrar sifovirus, pensando que la Escherichia coli es nuestra bacteria de referencia. ¿Será porque se limitan a estas cianobacterias y porque dependen mucho también de los procesos que ellas hacen, como para obtener su energía, para poder Vamos a ver, replicarse? vamos a ver. ¿El bacteriófago lambda puede infectar una cianobacteria? Posiblemente no, posiblemente no. Recordemos que los bacteriófagos tienen varios requerimientos para infectar una célula bacteriana en particular exitosamente. Uno de ellos que tenga un receptor de superficie. Que la absorción del virus y que la inyección del ácido nucleico pueda darse, que el ácido nucleico se pueda replicar con la maquinaria enzimática que tiene la célula respectiva y con la maquinaria enzimática que se codifique en el genoma viral para que se complemente y que se ensamblen las partículas virales y se cause múltiples copias del genoma del virus. Yo no veo ninguna diferencia sustancial en los principios biológicos de eso que llaman ellos cianobacteriófagos, que el resto de los bacteriófagos de los otros grupos bacterianos son exactamente lo mismo, es la misma historia. Solamente que en este caso son cianobacterias. ¿Ok? No sé si nos ponemos a estudiar los bacteriófagos de las micobacterias, ¿verdad? Encontraremos básicamente la misma historia. No, no, no vamos a ver nada excepcionalmente distinto. Ahí lo mencionó Jimena, el ciclo de reproducción que tienen estos virus de las cianobacterias, ¿en qué se diferencian de los que nosotros vimos para otras bacterias? En absolutamente nada. Y los mecanismos de defensa tampoco. Es básicamente lo mismo. Solamente que en este caso en particular los autores, vamos, y es una libertad que a veces se dan los académicos y los investigadores, es ponerle algún nombrecito un poquito más rimbombante para que suene un poquito más bonito y que suene un poco distinto. Pero básicamente es lo mismo, es decir, no hay aquí ningún virus distinto a lo que nosotros ya hemos estudiado antes. Ese es un punto fundamental. Entonces, la biología de estos bacteriófagos que infectan cianobacterias es básicamente la misma en principio a lo que nosotros vamos a ver en cualquier otro grupo bacteriano que se infecta por cualquier otro tipo de virus. Y yo creo que hay que darle tiempo a la investigación para que se encuentren más especies y grupos de las cianobacterias que se puedan estudiar mejor y que se puedan estudiar sus virus. Y no me sorprendería que se encuentren otras familias de virus como se han encontrado en otros grupos con otros ácidos nucleicos, digamos, un poco diferentes más allá del de la doble cadena, porque ellos lo mencionan justamente hacia el final. Y si nos cuesta estudiar las cianobacterias, digamos, de temperatura ambiente, imagínense lo que es estudiar las cianobacterias que tienen temperaturas más altas. ¿Cómo se imaginan ustedes un laboratorio de ustedes, los que son bacteriólogos de esos de, de clínica, que ya no vamos a necesitar una incubadora a 35 grados, sino una incubadora a, no sé, a 70 grados? ¿Cómo hacen ustedes un plato de pecho con medio de cultivo para que no se les seque tan rápido? Por ejemplo, o sea, cosas tan sencillas como esas. Como les decía antes, si tenemos tantas dificultades para estudiar bacterias anaerobias, que también son enormemente abundantes, tenemos una limitación muy grande para estudiar bacterias que se nos sale de nuestra zona de confort y a veces hasta incluso las llamamos bacterias fastidiosas. No, no son bacterias fastidiosas.
O sea, es nuestra incapacidad para estudiar esas bacterias porque necesitas un poquito de vitaminas o porque necesitas un buffer especial. Entonces ya eso las hace fastidiosas. No, no son fastidiosas. Los fastidiosos somos los seres humanos. Démosle vuelta a la historia. Y al final, y Jimena se compró el argumento, yo dije, vamos a ver si lo dice o no lo dice, y lo dijo, y nadie lo mencionó. En esta discusión, todos se tragaron el argumento que les presentó Jimena, ¿ok? Que es utilizar bacteriófagos para tratar de controlar esas floraciones, esos bloomings que se están haciendo por las cianobacterias. Y yo digo, pucha, suave, son toque, son toque. Se tragaron la pastilla, se tragaron la pastilla. Se lo voy a plantear diferente. ¿Cuáles son las causas de las floraciones de las cianobacterias? ¿Por qué se dan? Ellos lo mencionan en la página número 3 del paper, en la página 641. Y yo lo marqué con otro color, como lo está diciendo. Entonces, uno podría pensar, bueno, es que si las cianobacterias son controladas por los cianobacteriófagos, entonces posiblemente una depresión en la concentración de los cianobacteriófagos hace que las cianobacterias incrementen en número y se hacen un blooming. ¿O es otra cosa? Sí, los bacteriófagos contribuyen al control de las poblaciones bacterianas a la transferencia horizontal de genes. Ellos mencionan tres aspectos fundamentales y todas son causadas por los seres humanos. Uno, incremento en la concentración de CO2. ¿Quiénes son los responsables del incremento atmosférico del CO2? Póngase un espejo y nos vamos a dar cuenta que somos nosotros. Segundo factor, calentamiento global. Tercer factor, eutroficación. ¿Y qué es la eutroficación? Como bueno, lo que entiendo es como que un aumento de la disponibilidad de nutrientes en el ambiente, digamos. En Eh, un determinado dicho, ok, Ujú. ¿cómo se da eso? Y es como cuando por ejemplo, en este caso, ambientes acuáticos, todos los residuos del ser humano antropocéntricos terminan en el mar y de ahí es un montón de carbono. Vamos a ver, particularmente tiene que ver con fuentes de fósforo y fuentes de nitrógeno, fundamentalmente. ¿Y eso de dónde viene? De los agroquímicos, básicamente. ¿Qué tiene que ver eso con las cianobacterias? Nada. ¿Qué tiene que ver eso con los cianobacteriófagos? Nada. Pero en vez de decir, ojo que interesante, la narrativa que hacen hacia el final, y yo quiero que ustedes por favor revisen cuál es el grupo, de dónde vienen, qué es lo que están haciendo ese grupo de investigación. Obviamente quieren vender la idea de utilizar cianobacteriófagos para controlar las poblaciones de las cianobacterias. ¿Por qué no hablan de controlar las actividades humanas para que no tengan ese impacto sobre las poblaciones de las cianobacterias? Porque quieren vender una idea biotecnológica para tratar de resolver un problema, cuando la solución del problema es atacar las causas. Y las causas no son que hay muy poquitos cianobacteriófagos. O sea, quieren, en vez de atacar las causas de la forma propositiva, es decir, bueno, ahí nos vamos a buscar más cianobacteriófagos, los vamos a modificar, los vamos a incrementar en número en condiciones de laboratorio, y cada vez que se presenta un blooming, pues entonces vamos a ir y los echamos por ahí. Mientras que en un mundo capi- capitalista, hiperconsumidor, vamos a continuar exactamente con los mismos hábitos, con las mismas prácticas productivas, incrementando las concentraciones de CO2, causando un efecto invernadero, hay un incremento en la temperatura y usamos más
componentes agrícolas para todo lo demás. Y todos se tragaron el argumento. Vamos a ver si está muy chido el tema, muy linda puede ser de cianobacterias, muy lindos los cianobacteriófagos, como le quieran decir, pónganle el nombre que ustedes quieran. A los fagos de las micobacterias se les dice micobacteriófagos cosas así, ¿no? Pero la historia anda por otro lado. Entonces yo quiero que vean, hace muchos años una profesora mía me decía que el problema que tenemos los microbiólogos es que aprendemos a ver el mundo a través de los microscopios. Estamos como que muy pegados aquí, ¿no? Este, y que bueno, y ahora sin los microscopios hacemos toda la biología molecular, y hacemos genómica, hacemos transcriptómica, hacemos un montón de cosas más, hacemos mucha bioinformática y mucha inteligencia pues, artificial, y deberíamos dar unos dos, tres, cuatro pasos para atrás y ampliar nuestra mirada y tratar de entender cuál es el problema. Y el problema no son las cianobacterias y el problema no son los cianobacterias, somos los seres humanos. Y hace unos años hice un estudio con unos biólogos que deberíamos haber publicado, pero ahí están los datos por ahí. Hicimos una comparación, unas características o una caracterización del ser humano como una especie invasiva. ¿En qué se parece el ser humano a las especies invasivas que se describen biológicamente? O sea, nosotros cumplimos con todas las características de una especie invasiva. Prácticamente nosotros hemos colonizado y explotado prácticamente todos los nichos ecológicos. Y complicado. Entonces, verdaderamente, podemos hacer otra lectura, no tan bacteriológica, digamos, pero también es importante que se haga. Hay una mano levantada. Gabriel. Doctor, en este sentido, y también como con la terapia de fagos, que también en todos los papers que hemos visto de terapias de fagos, siempre es como esa propuesta, ¿verdad?, de utilizarlos, la biotecnología, pero yo realmente, tal vez me equivoque, pero no he visto como ensayos de fagos clínicos o algo así existen. Nada más son propuestas que se mandan ahí para hablar un poquito de biotecnología y de propuestas parecido a esto, digamos. Mira, que sí, vamos a ver, se ha hecho mucha investigación y mucha cosa con respecto a los bacteriófagos. Iremos otro paso para atrás. Uno de los grandes temas para los seres humanos ha sido el control de las poblaciones microbianas, en particular de las bacterias. ¿Ok? Iremos todavía un pasito más para atrás desde el punto de vista histórico. ¿Cuál es el controlador biológico del ser humano? De otro ser humano, nosotros mismos. No. Las Vamos a ver, vamos a bacterias. ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si ustedes tienen un ecosistema en donde tienen ratas y serpientes, ¿ok? Y eso como que se mantiene en más o menos un balance, ¿ok? Si hay un incremento en el número de ratas, ¿ok? Las serpientes se las comen, se multiplican, hacen más serpientes, se sube el número de las serpientes, los números de ratas baja, ya no hay tanto alimento para las serpientes, el número de las serpientes baja, y se repite más o menos ese ciclo, ¿ok? ¿Qué sucedería si pasara lo contrario? Si las ratas se comen a las serpientes o diseñan una pistolita, digámosle vacunas, antibióticos y potabilización del agua, y las ratas empiezan a matar a sus controladores biológicos. El ser humano sin tecnologías médicas, ¿cuántos años vive? 40. Más o menos. Que coincide muy bien con la fase reproductiva del ser humano. Coincide muy bien. En los países más pobres del mundo, en África, donde tienen muy poco soporte tecnológico médico, las expectativas
de vida andan alrededor de los 50 años, para que usen el dato por ahí, cuáles son los países con las expectativas de vida más bajas. Y vean cuál es la estructura demográfica que ellos tienen. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en los seres humanos que viven en esas condiciones? Son las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Los que vivimos más, o sea, que duplicamos literalmente nuestra expectativa de vida, ya no solo los 40 años, sino los 80 y más años, son aquellas sociedades en donde se controló la mayoría de las enfermedades infecciosas. Solamente el agua potable suma 10 años en la expectativa de vida del ser humano. Vamos a ver, y en el momento en que nosotros, con el agua potable y con las medidas de higiene, con los antimicrobianos y con las vacunas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos controlando a nuestros controladores biológicos. Nosotros, las ratas, estamos controlando a las serpientes. Y eso hace que nosotros seamos más. Entonces, un tema fundamental que ya tenemos nosotros incorporado en nuestra sociedad es el control de las poblaciones microbianas. Así incluso, por ejemplo, en la producción de los alimentos. Total, siempre estamos a una parte importante de la microbiología de los alimentos, es la inocuidad alimentaria, que no venga sal, o sea, hay palabras satanizadas o nombres satanizados en el mundo de la microbiología de los alimentos. Salmonella, listeria, estafilococos, Clostridium botulinum, otro montón de cosas más. ¿Ok? Cuando nosotros esterilizamos o pasteurizamos un lácteo, por decir algo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos controlando a nuestros controladores biológicos. Cuando ya no nos podemos controlar, particularmente por el tema de la resistencia a los antimicrobianos, pues entonces vamos a intentar hacerlo con los bacteriófagos. Y eso lo vamos a dejar para el curso de los antimicrobianos, que lo vamos a dar en el segundo ciclo lectivo. Están cordialmente invitados, porque hay una parte histórica sumamente interesante con eso. Brevemente, así como un spoiler. La historia de los antimicrobianos tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver mucho con la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar y el pensamiento, digamos, de la construcción del bloque soviético eh, versus la industria química en el occidente. Y también un personaje muy particular que se llama Lysenko, que también tuvo que ver un poco en toda esta historia. Pero básicamente el desarrollo de la terapia de los bacteriófagos se desarrolló fundamentalmente en el mundo soviético. La mayoría de los artículos científicos haciendo ensayos con bacteriófagos están escritos en ruso. Fue hasta después de la caída del muro de Berlín, digamos, y toda esa historia, que se empieza a pensar en otras alternativas para el control biológico. ¿Cuál es la dificultad que tenemos nosotros? Si uno tiene la bacteria, cultivar el bacteriófago o aislar el bacteriófago es muy sencillo. Es muy fácil, pero hay que tener la bacteria correcta. Nosotros hicimos hace unos años eh, un tema ahí de cultivar vibrios que causaban patología en camarones. Y era un problema muy grande. Entonces lo que hicimos fue cultivar los vibrios y en las mismas muestras donde estaban esos vibrios cultivábamos los bacteriófagos específicos para los vibrios. Hicimos un cóctel y lo que hacíamos, y funcionó súper bien, está patentado o está en proceso de patente, eso toma su rato. Y entonces era un cóctel, una mezcla de diferentes tipos de bacteriófagos para controlar las infecciones por vibrio en los camarones, sin tener que usar antibióticos, por ejemplo. Era un control biológico usando bacteriófagos. Es una suerte de bacteriofagoterapia. El problema con los bacteriófagos, y ya con la presentación que nos hizo Jimena hoy, nos queda muy claro que los bacteriófagos son mucha proteína.
¿Qué pasa si ustedes como microbiólogos lo saben? Está muy bien, los que son aquí microbiólogos y farmacéuticos y los veterinarios y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa si ustedes inyectan una solución de proteínas en un ser humano? ¿Son inmunogénicas o no? Fuertemente inmunogénicas. Entonces, el problema de usar los bacteriófagos en infecciones sistémicas, por ejemplo, es que cuando los inyectamos, el ser humano desarrolla anticuerpos y neutraliza el bacteriófago. Entonces, las terapias que usan bacteriófagos funcionan muy bien fundamentalmente en piel, en infecciones en piel y en mucosas, incluso, hasta incluso en infecciones respiratorias. Ese es un tema. El otro tema es que los bacteriófagos cambian mucho y las bacterias también. En consecuencia, así como tenemos bacterias que son sensibles a la infección por bacteriófagos, vamos a tener bacterias que cambian un poquito un receptor y las bacterias se vuelven resistentes a las infecciones por bacteriófagos. Entonces, ahí tenemos un problema de resistencia y ocurre tan frecuentemente o más frecuentemente que la infección, que la resistencia contra los antibióticos. Y el tercer aspecto es que es un biológico. Y como biológico se vuelve muy complicado porque literalmente si yo para una infección en el paciente A necesito cultivar la bacteria del paciente A y hacer un cóctel de fagos específicos para esa bacteria que causa esa infección, casi que es una terapia personalizada. Y hacer un registro de un farmacéutico de esa manera, de un biológico de esa manera, es muy complicado. Es muy complicado. De ahí Sebastián nos podría contar muchas cosas sobre las complicaciones para inscribir un medicamento y todas esas historias. Entonces, eso técnicamente también se vuelve muy complicado. Entonces, ahí tienen tres factores por los cuales la bacteriofagoterapia ha costado, cuatro más históricos, que ha costado mucho que peguen. Hay un premio que se dio hace unos años a una empresa, no me acuerdo si fue en Bélgica o en Holanda, que hizo bacteriófagos contra listeria y contra estafilococos y los estaban usando en la industria pesquera. Entonces pasaban los peces, en vez de pasar, o sea, los pescados que pescaban, pues entonces los pasaban por unos baños que en vez de tener antibióticos o desinfectantes, lo que tenían eran suspensiones de fagos, entonces mataban a listeria, eran fagos específicos para listerias. Y también lo desarrollaron para fagos contra estafilococos y funcionaba muy bien en la industria alimentaria para eso. Justamente para controlar las poblaciones de listeria o de estafilococos en las superficies de los quesos, por ejemplo. Entonces funcionaba muy bien, pero no deja de ser complicado. Es una alternativa. Y luego hay que buscarse bacteriófagos, tal vez la dificultad número, creo que voy como por la 15. La dificultad número 15 es que tienen que ser bacteriófagos limpios. ¿En qué sentido? En que sean líticos, ¿ok? Obviamente que no hagan lisogenia, que sean bacteriófagos que no transfieran genes de resistencia a los antibióticos y que no transfieran genes de virulencia. Entonces los fagos casi que literalmente hay que construirlos para eso. Entonces se vuelve muy complicado, tecnológicamente muy complicado. Esas son parte de las dificultades que se tiene cuando se te quieren usar los bacteriófagos naturales para controlar poblaciones bacterianas en ciertos ambientes. Bueno, ya le di vuelta al tema que nos presentó Jiménez. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿a eso se refiere cuando habla de construirlos o de modificarlos, de tratar de quitarle todo lo que no se quiera o incluso, no sé si Claro. un fago temperado o lisogénico se puede convertir en un fago lítico? Es decir, uno busca fundamentalmente bacteriófagos líticos, ¿ok?
Y luego hay que revisar el genoma a ver si tiene los componentes que le permitan hacer recombinación de sitio específico y pasar de fase lítica a fase lisogénica. Entonces tendría que eliminarse esos genes o esos componentes del genoma del bacteriófago para que no puedan hacer lisogenia. Ese es uno de los puntos, y ver que el resto del genoma no tenga, qué sé yo, genes de resistencia a los antibióticos, que no tenga genes de virulencia, que vayan a hacer la bacteria más patogénica para el paciente, por ejemplo. Entonces sí es un poquillo complicado. Muy bien, más comentarios o más preguntas. Bueno, si no es así, muchísimas gracias otra vez, Jimena, por la charla de hoy. Me gustó mucho. Y a todos, muchas gracias. Que pasen buenas noches y que descansen. Cuídense mucho, por favor. Que estén Bueno, muy Muchas bien. gracias. Gracias. Luego. Gracias, buenas Chao. noches. Gracias, profe. Chao.